Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y salseo del mundo del espectáculo turco y más allá. Estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a desentrañar un poquito más ese misterio que rodea a esta pareja que, aunque ya no estén juntos, siguen dando de qué hablar. Y es que, como bien indica el título del vídeo, vamos a explorar esa supuesta declaración de Can Yaman sobre querer tener un hijo con Demet. Prepárense porque vamos a analizarlo todo. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chismecito, quiero recordarles que si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, si aman las novelas turcas tanto como yo, y si quieren ser los primeros en enterarse de los últimos rumores y noticias, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y créanme, tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos provocan una explosión de emociones, recuerdos y sobre todo, muchísimas preguntas. Su historia de amor, que floreció durante la grabación de la exitosísima serie Erkenci, cautivó a millones de personas alrededor del mundo. La química que desprendían en pantalla era innegable, y esa magia se trasladó a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Pero, como suele suceder, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo, la relación entre Can y Demet llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y con la esperanza de una reconciliación que hasta el día de hoy no ha llegado. Sin embargo, aunque ya no estén juntos, su nombre sigue resonando con fuerza cada vez que se habla del otro. Y es precisamente aquí donde entra en juego el tema de hoy, la supuesta declaración de Can Yaman sobre querer un hijo con Demet. A ver, calma. Antes de que empiecen a sacar conclusiones apresuradas y a soñar con un mini Can o una mini Demet corriendo por ahí, vamos a analizar la situación con lupa. Porque, como saben, en el mundo del espectáculo, los rumores vuelan más rápido que un tuit viral, y no siempre son ciertos. La pregunta del millón es, ¿realmente Can Yaman dijo que quería tener un hijo con Demet Özdemir? Bueno, la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Más bien, depende de dónde saquemos la información y cómo la interpretemos. Durante los años en los que estuvieron juntos, Can y Demet fueron constantemente bombardeados con preguntas sobre su futuro como pareja, incluyendo la posibilidad de casarse y formar una familia. En varias entrevistas, ambos expresaron su deseo de tener hijos en algún momento de sus vidas, pero nunca hubo una declaración explícita por parte de Can Yaman diciendo, quiero tener un hijo con Demet. Lo que sí hubo, y esto es importante aclararlo, fueron comentarios ambiguos, indirectas y, sobre todo, muchísima especulación por parte de la prensa y de los fans. Por ejemplo, en alguna entrevista, Can pudo haber dicho algo como me encantaría tener hijos algún día, y la prensa, rápidamente, lo relacionó con Demet, creando titulares como Can Yaman sueña con tener un hijo con Demet Özdemir. Es decir, la información se fue tergiversando y exagerando a medida que pasaba de boca en boca y de medio en medio. Y esto es algo muy común en el mundo del espectáculo, donde los rumores se convierten en noticias y las noticias en verdades absolutas, aunque no siempre sean así. Además, hay que tener en cuenta que después de su ruptura, la relación entre Can y Demet se volvió bastante tensa. Hubo acusaciones indirectas y hasta bloqueos en redes sociales. En este contexto, es muy poco probable que Can Yaman haya hecho una declaración pública sobre querer tener un hijo con Demet, ya que eso habría sido como echar más leña al fuego. Entonces, ¿de dónde viene este rumor? Pues, como les decía, de la especulación, de la interpretación errónea de declaraciones pasadas y, sobre todo, del deseo de los fans de verlos juntos de nuevo. Porque, seamos sinceros, la química entre Can y Demet era tan fuerte que muchos aún sueñan con una reconciliación y con la formación de una familia. Pero volviendo a la realidad, y siendo honestos, no hay evidencia concreta de que Can Yaman haya expresado directamente su deseo de tener un hijo con Demet Özdemir. Lo que sí podemos afirmar es que ambos, en diferentes momentos de sus vidas, han manifestado su ilusión por ser padres, pero eso no significa que ese deseo esté ligado necesariamente al otro. De hecho, actualmente ambos están enfocados en sus respectivas carreras y en sus vidas personales. Demet Özdemir se casó hace poco con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho y ya se han divorciado. Can Yaman por su parte ha estado trabajando en diferentes proyectos internacionales y parece estar disfrutando de su soltería.
Así que, mis queridos detectives del corazón, la respuesta a la pregunta inicial es, no hay pruebas contundentes de que Can Yaman haya dicho quiero tener un hijo con Demet. Lo que sí hay son rumores, especulaciones y el deseo ferviente de los fans de verlos juntos de nuevo. Pero como siempre les digo, es importante separar la fantasía de la realidad y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. Can y Demet son dos personas adultas que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a construir su propia felicidad, ya sea juntos o por separado. Y hablando de decisiones, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can y Demet podrían reconciliarse en el futuro? ¿Les gustaría verlos formar una familia juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre el tema de Can Yaman y Demet Özdemir. En resumen, lo que aprendimos hoy es que, si bien existieron rumores sobre el deseo de Can Yaman de tener un hijo con Demet, no hay una declaración directa y comprobable al respecto. La información se basó principalmente en especulaciones y en el anhelo de los fans por verlos juntos de nuevo. Así que, ya saben, no se crean todo lo que leen y siempre investiguen a fondo antes de sacar conclusiones apresuradas. Y sobre todo, recuerden que la verdad siempre es más compleja de lo que parece. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este canal. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por último, pero no menos importante, denle like a este vídeo si les gustó. Un like siempre es bienvenido y me ayuda a saber qué tipo de contenido les gusta más. Así que ya saben, like, comenten, compartan y suscríbanse. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Hasta la próxima. Pero esperen, esperen. No cerremos la cortina aún. Porque aunque hayamos desmentido la existencia de una declaración formal y directa, la historia de Can y Demet es mucho más rica y compleja de lo que parece a simple vista. Para entender la magnitud de este chismecito, tenemos que remontarnos a los inicios de su romance y analizar el contexto en el que se desarrolló. Erkenci, como ya mencioné, fue el catalizador de todo. La serie no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que conquistó corazones en cada rincón del planeta. La trama, ligera y romántica, combinada con la química explosiva entre Can y Demet, crearon una fórmula irresistible. Los personajes de Can Divit y Sanem se convirtieron en íconos, y los actores que les daban vida, en superestrellas. Durante la emisión de la serie, la prensa turca y los fans se volvieron locos. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa. Se tomaban de la mano fuera del set. Titular. ¿Compartían una cena juntos? Exclusiva. La presión mediática era asfixiante, pero Can y Demet supieron manejarla con elegancia, al menos al principio. Es importante recordar que en Turquía, la vida personal de los actores está muy expuesta. La cultura del paparazzi es intensa y las revistas del corazón tienen un poder enorme. Can y Demet, al convertirse en la pareja del momento, se vieron sometidos a un escrutinio constante. Esto inevitablemente afectó su relación. Además, ambos provenían de mundos diferentes. Can Yaman, con su físico imponente y su actitud arrolladora, ya era una figura conocida en el mundo del espectáculo. Demet Özdemir, por su parte, era una joven actriz en ascenso con una trayectoria prometedora pero aún en construcción. La relación con Can la catapultó a la fama internacional, pero también la sometió a una presión adicional. Los rumores sobre problemas en el paraíso comenzaron a circular incluso antes de que finalizara la emisión de Erkenci. Se hablaba de celos, de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables. Algunos medios incluso apuntaron a la intervención de terceros en la relación. Pero, como suele suceder en estos casos, la verdad nunca salió a la luz por completo. Después de la ruptura, la situación se complicó aún más. Hubo declaraciones cruzadas, indirectas en redes sociales y hasta bloqueos. La prensa turca se deleitó con el drama, alimentando los rumores y las especulaciones. Algunos fans tomaron partido por uno u otro, creando bandos y avivando la polémica.
En medio de todo este caos, la imagen de una posible reconciliación y la idea de una familia juntos se convirtieron en un refugio para muchos fans. La esperanza de verlos juntos de nuevo era tan fuerte que cualquier comentario ambiguo o cualquier gesto interpretado como una señal de acercamiento era suficiente para encender la llama de la ilusión. Y es aquí donde entra en juego la famosa declaración sobre querer tener un hijo. Como les decía antes, no hay evidencia de que Can Yaman haya expresado explícitamente ese deseo, pero la idea se arraigó en la mente de los fans y se propagó como un reguero de pólvora. La clave para entender este fenómeno radica en el poder de la fantasía. Los fans invirtieron tanto emocionalmente en la relación de Can y Demet que les costó aceptar su final. La idea de una familia juntos representaba la culminación de ese amor, la promesa de un felices para siempre que nunca llegó a concretarse. Además, la maternidad y la paternidad son temas muy valorados en la cultura turca. La familia es considerada la base de la sociedad, y tener hijos es visto como una bendición y una responsabilidad. En este contexto, la idea de que Can Yaman deseara tener un hijo con Demet resonó con fuerza entre los fans, que veían en ello una muestra de amor y compromiso. Pero como ya hemos visto, la realidad es mucho más compleja. Can y Demet son dos personas diferentes, con sus propias vidas y sus propios sueños. Aunque su relación haya sido intensa y significativa, eso no significa que estén destinados a estar juntos para siempre. De hecho, la vida de ambos ha tomado rumbos muy distintos desde su ruptura. Demet Özdemir encontró el amor en brazos de Oğuzhan Koç, aunque su matrimonio lamentablemente terminó en divorcio. Can Yaman por su parte ha estado explorando nuevos horizontes profesionales y personales, trabajando en proyectos internacionales y disfrutando de su soltería. Esto no significa que no puedan seguir sintiendo cariño o respeto el uno por el otro, pero la idea de una reconciliación y de una familia juntos parece cada vez más improbable. Y aunque esto pueda decepcionar a algunos fans, es importante respetar las decisiones de Can y Demet y permitirles seguir adelante con sus vidas. Así que, mis queridos chismosos, la conclusión final es que la supuesta declaración de Can Yaman sobre querer tener un hijo con Demet es, en realidad, un mito creado por la especulación, el deseo y la fantasía. No hay evidencia concreta que respalde esta afirmación, y es importante separar la realidad de la ficción. Can y Demet fueron una pareja que cautivó al mundo, pero su historia de amor llegó a su fin. Es hora de cerrar ese capítulo y permitirles seguir adelante con sus vidas, respetando sus decisiones y sin alimentar falsas esperanzas. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final definitivo de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre el tema de Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden, la verdad siempre es más compleja de lo que parece, y es importante investigar a fondo antes de sacar conclusiones apresuradas. Y sobre todo, recuerden que Can y Demet son dos personas adultas que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a construir su propia felicidad, ya sea juntos o por separado. No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Hasta la próxima. Y no olviden, sigan amando el chisme, pero siempre con respeto.